La última parte que nos compete es el tratamiento de los datos. Una vez hemos ido al laboratorio y hemos obtenido los resultados de la medición de absorbancia de las diferentes soluciones a la longitud de onda óptima. Lo importante, lo primero que debemos hacer, lo más importante, es la construcción de esa curva de adición estándar para poder darle respuesta a nuestro problema de cuantificación. En este sentido, cuando vamos a construir la curva de adición estándar, hay una primera parte, y es que en el proceso de cuantificación, primero, la curva va a tener dos coordenadas, una coordenada en X que va a estar relacionada con una concentración, y esta concentración va a ser del analito que nos interesa determinar, y por el otro lado, en el eje Y, la señal analítica. Estos métodos realmente se pueden aplicar a diferentes casos. Nosotros, para este video en particular, vamos a tomar de referencia como señal analítica la absorbancia. Estamos haciendo mediciones en la región del ultravioleta visible y lo que estamos en este momento cuantificando es esa capacidad que tienen las sustancias de absorber en esta región de radiación electromagnética. Para este caso particular, concentración del analito versus absorbancia. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, analizamos el caso de concentración del analito, pues nos vamos a encontrar con una situación particular. Al momento de hacer la preparación de las soluciones, hay dos fuentes realmente del analito. Tenemos, por un lado, la muestra problema. La muestra problema por defecto tiene el analito, y adicionalmente a eso, pues adicionamos una solución estándar que estaba hecha del analito. En el caso de la curva de adición estándar, matemáticamente, para iniciar, vamos a hacer una suposición. Y esa suposición es que la única fuente de analito inicialmente va a ser la solución estándar. La curva que nosotros vamos a realizar, esa curva de adición estándar, aquí va a tener una concentración de analito, pero va a ser una concentración de analito teniendo en cuenta única y exclusivamente el estándar. Aquí también cabe resaltar, cabe recordarles que esta concentración del estándar es la concentración que queda al final luego de haber hecho las diluciones. Por eso, en ocasiones nos vamos a referir a esta como la concentración del estándar diluido. Al momento de hacer la preparación, recuerden que lo típico, el caso más común es que trabajemos una solución estándar madre y a partir de ella tomamos volúmenes diferentes que nos van a ayudar a generar ese gradiente de concentración. Esa concentración que traía inicialmente la solución estándar madre va a ser conocida, pero al hacer la dilución esa va a disminuir. Y si sabemos en este caso en qué factor disminuyó, podemos conocer la nueva concentración, que es lo que aquí yo denomino la solución estándar diluida. Igualmente ahorita voy a mostrar un ejemplo y con este va a ser más sencillo poder interpretar esto que estoy diciendo en este momento. Ahora, lo otro que vamos a tener en cuenta es que en el eje Y va la absorbancia. Al momento de hacer la gráfica, vamos a tener un comportamiento como el que yo aquí estoy esquematizando. Vamos a tener, si en este caso se sigue que la propiedad es directamente proporcional para nuestra situación específica, si se está cumpliendo la ley de Lambert-Beer, vamos a tener una línea recta. En el caso del proceso de formación educativo, donde los estudiantes apenas están empezando a relacionarse con el concepto y con el manejo también del material en el laboratorio, nosotros le exigimos un R cuadrado mínimo de 0.99. Lo ideal es que nuestro R cuadrado sea mayor o igual a 0.99 cuando estamos en un proceso de formación. Con el tiempo, con la experiencia, ustedes van a mejorar las habilidades en el manejo del material y este R cuadrado, el valor, va a ir incrementándose, va a acercarse más a 1, que es el valor esperado, para decir que efectivamente el comportamiento sigue una tendencia directamente proporcional. Esto nos va a arrojar al final una ecuación del tipo y igual a mx más b, si nosotros tenemos este estilo de comportamientos. La pregunta es, bueno, ¿y de aquí cómo vamos a llegar a saber la respuesta
de la concentración del analito en la muestra problema, si aquí todas las soluciones que están involucradas en la gráfica, todas tienen la muestra problema y no tenemos inicialmente como una curva de calibración típica. En este caso, la respuesta ya está dentro de la misma gráfica. No necesitamos otra solución más. Ahí es que analizar el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, para poderles explicar mejor esta parte, voy a volver a hacer la gráfica de forma hipotética y mostrar la tendencia. Pero de aquí voy a resaltar uno de esos puntos particulares. Entonces, aquí tenemos concentración, por ejemplo, de estándar diluido, que es lo típico. Acá tenemos la absorbancia. Resulta de que todas las soluciones que nosotros preparamos, hay una en particular que tiene una importancia significativa. Y es la que nosotros tenemos en el corte que intersecta con el eje Y. En esta solución, la única especie que está generando el proceso de absorción de luz es la especie analito por parte de la muestra problema. Recuerden que dentro del proceso de preparación de las soluciones, voy a volver un poquito acá, yo les decía que hay un primer baloncito en el que nosotros no adicionamos estándar, solamente tiene la muestra problema. Y ella va a ser de importancia significativa para el proceso que vamos a hacer a continuación. Esta solución es la que tiene la información implícita de la concentración, porque ahí solamente hay analito por parte de la muestra problema. Sin embargo, con conocer simplemente la absorbancia de esa solución no era suficiente. Necesitábamos conocer la tendencia de los datos, que fue lo que hicimos al construir o al preparar otras soluciones de concentración conocida con ayuda de un estándar para poder entender la tendencia que tendrían estos datos. Esa tendencia nos va a llevar a la otra coordenada. Esa otra coordenada implícitamente tiene la información que nosotros necesitamos, solo que está en términos de otra identidad, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Acá, en la coordenada en Y, se refleja la información respecto a la propiedad que estamos siguiendo, que en este caso particular es la absorbancia. Si yo extrapolo, de acuerdo con la tendencia, lo llevo hasta el eje X, esa información que tengo en el eje X va a estar directamente relacionada con la concentración de la muestra problema. Solo que hay que encontrar esa relación. No es directa, no es directamente el valor que está ahí. Al hacer el tratamiento matemático, bueno, nosotros podemos hallar el x-intercepto con ayuda de la misma ecuación o lo podemos hacer en este caso por método gráfico como lo acabo de mostrar. Pero con cualquiera de las dos opciones, la respuesta que tenemos inicialmente no es la concentración de la muestra problema, del analito en la muestra problema, pero sí nos va a llevar a esa concentración. Inicialmente, este x-intercepto va a ser igual, inicialmente, de acuerdo a lo que dice el eje X, va a ser igual a una concentración de estándar diluido. Sin embargo, por el tratamiento matemático, nos vamos a dar cuenta que esa concentración de estándar diluido nos va a dar con un valor negativo. El signo negativo en una concentración no tiene sentido químico. Y en ese mismo orden de ideas, lo que nosotros estamos obteniendo ese valor negativo es por una cuestión matemática realmente. Inicialmente estábamos omitiendo la concentración que brinda la muestra problema. Y justamente esa omisión en la parte de la gráfica es la que nos está generando este signo negativo. Así que no hay problema con decir que esa concentración es equivalente al x-intercepto para quitarle ese negativo. Esto no es una aproximación. Digamos que el signo fue algo del proceso matemático, una omisión que hicimos intencionalmente para que el proceso posteriormente fuera más sencillo. Entonces no hay problema simplemente en cambiar el signo, multiplicar el x-intercepto por -1 para que ahí sí tengamos una concentración de estándar diluido positiva. Ahora, esto que nosotros estamos viendo acá todavía no es la concentración del analito en la muestra problema. Esto nos va a llevar a la concentración del analito en la muestra problema. ¿Pero cómo lo va a hacer?
Resulta que en este momento, bajo las circunstancias del tratamiento matemático, esto que yo acabo de hacer, que haríamos al hacer el tratamiento matemático, al encontrar el x-intercepto, es conocer la cantidad. Bueno, es primero conocer la concentración de un estándar diluido bajo las condiciones de trabajo. Es decir, vamos a tener estas condiciones dependiendo del volumen final que hayamos utilizado para la preparación de las diferentes soluciones. Esta concentración que se encuentra por el proceso de extrapolación es igual a la concentración que habría en un baloncito de los que nosotros hemos preparado previamente para hacer las mediciones. Tendrían el mismo volumen final. Ahora, ¿esto cómo está relacionado con la muestra problema? Resulta que la cantidad de materia, la masa, las moles que hay aquí confinadas del analito son las mismas cantidades que hay de masa o de moles en la muestra problema, en la alícuota que nosotros hemos dispuesto en los diferentes balones. Entonces voy a dibujarlo acá de otra manera. Yo aquí, en este vasito, voy a representar la alícuota que tomamos en ese momento de la muestra problema. Lo que nosotros llamamos el volumen inicial. Yo tomé un volumen inicial donde sé que hay una cantidad de analito. Bueno, sé que existe una cantidad de analito, no sé cuál es la cantidad, justamente es el objetivo que nosotros nos queremos plantear para resolver, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo sé, de acuerdo a lo que hemos hecho matemáticamente, voy a devolverme un segundito, que la concentración que tenemos acá, gracias a la información dada por el y-intercepto que corresponde únicamente al analito por parte de la muestra problema, la información que está en X también va a estar relacionada con la cantidad de analito que hay en la muestra problema, aunque no esté en términos todavía de la muestra problema, está en términos de el estándar diluido. Yo conozco el estándar diluido porque conozco el x-intercepto. Yo sé que he preparado una serie de soluciones que los lleve a un volumen final, que también es igual, es equitativo para los balones preparados. Y con esta información, lo que yo estoy viendo replicado en X está relacionado con la cantidad de masa o moles que hay del analito, pero ahora en la muestra problema. Si aquí, bajo estas condiciones, hubieran 5 gramos o 5 moles, yo sé que estos 5 gramos o estas 5 moles eran las que estaban dispuestas en ese volumen que tomé de muestra problema para hacer las diferentes diluciones. Este principio que estoy indicando, en el que la cantidad de masa o materia es la misma en las condiciones de estándar diluido y son las mismas en estas condiciones de muestra problema, es lo que nosotros llamamos un factor de dilución. En ese sentido, yo puedo aplicar el criterio matemático C1 por B1 igual a C2 por B2, donde arbitrariamente yo puedo escoger cuáles son mis condiciones 1, cuáles son mis condiciones 2. Por ejemplo, yo puedo decir inicialmente que mis condiciones 1 son las que encontré por el x-intercepto. Entonces, la concentración 1 sería, en teoría, esa concentración de estándar diluido que encontramos, por el volumen 1, que sería en este caso el volumen final. Sin embargo, esta concentración de estándar diluido nosotros también la podemos representar por el x-intercepto, porque de esa manera fue que la hallamos. Y le cambiamos el signo, menos x-intercepto por el volumen final. Esto me daría una masa o unas moles, dependiendo de las unidades de concentración, que es la masa o moles de analito que hay en este estándar, pero que también son las mismas que hay en la muestra problema. Esto va a ser igual a unas condiciones 2. Las condiciones 2 para poder resolver este problema van a ser las condiciones de análisis para la muestra problema, lo que nosotros dispusimos en ese punto. La concentración de analito la va a llamar, en este caso la concentración 2, perdón, la va a llamar CA, donde CA es la concentración del analito en la muestra problema. El volumen inicial fue el volumen, el volumen 2
fue el volumen que yo dispuse en todos los baloncitos de la muestra problema, que es constante en todos ellos, y que lo representamos como B sub 0 o volumen inicial. Con esta información, con este tratamiento matemático, nosotros podemos llegar a conocer la concentración del analito en la muestra problema. Cabe resaltar en este punto que si esta solución que agregamos, conocida de ese volumen, sufrió procesos de dilución previa, eso no lo sabe la curva de adición estándar. A nosotros, una vez llegamos a este punto, que es la concentración de analito de la solución que hayamos adicionado acá, si la muestra problema antes de esto pasó por otros procesos de dilución, pues después nos toca aplicar esos factores de dilución particulares para poder resolver el ejercicio. Pero si no, pues en este punto ya finalizaríamos la determinación de la concentración del analito en la muestra problema. Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio para poder entender mejor este proceso.